Bueno, pues me han dado 18 minutos, lo cual quiere decir que puedo decirles que cuando me propusieron esta presentación, ahí falta un logo, soy además el jefe de seguridad de la información de la Guardia Civil, con lo cual alguna experiencia tengo en eso, aunque yo no soy Guardia Civil y por lo tanto no soy operativo de la Guardia Civil. Sí que, digamos que ayudo tanto a la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Mando Conjunto de Ciberdefensa, oficiales del mando hasta ahora, en lo que sería combatir a los cibercriminales del futuro. Ya empieza mal la presentación, he mentido, no es ciberseguridad, es ciberinteligencia, con lo cual enganchamos mejor con el objeto de esta serie de conferencias. Tampoco me gusta utilizar charlas porque eso tiene que ver con charlatanes y yo pretendo engañar lo menos posible. Como me han dado 18 minutos, cuando empecé a hacer la presentación dije, bueno, pues vamos a hablar de tecnologías que puedan ser utilizadas en temas de seguridad interior relacionadas con la inteligencia artificial. Y puedo acabar mi ponencia en un minuto y me siento, que es: toda tecnología es tecnología de doble uso, por lo tanto, como toda tecnología es tecnología de doble uso, nosotros desde Seguridad Interior tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que operar para que esa tecnología de doble uso sea utilizado con fines buenos. Me encanta la palabra buenos o malos. En la Facultad de Derecho lo primero que te enseñan es que jamás hay que confundir la legalidad con la justicia y menos aún con el derecho. Son tres patas que son diferentes. Ya cuando hablamos de bien y mal nos vamos al tema al infinito, ¿no? Dicho lo cual, ya he terminado la presentación. Toda tecnología va a ser utilizada para mejorar en teoría la seguridad interior. Veo muy pocas corbatas. Yo voy de traje y corbata. ¿Por qué? Porque pertenezco a un mundo que ya ha desaparecido. Y me ha llamado mucho la atención y reoriento toda la explicación que iba a darles con respecto a este tipo de tecnologías para hablar de algo que me parece mucho más chulo y mucho más interesante a principios del siglo XXI, cuando estamos implementando un nuevo mundo, que es la filosofía. Se ha hablado de ética, se ha hablado de poco de leyes, pero me ha llamado mucho la atención. Resulta que todos mis ilustres antecesores en las conferencias no han utilizado, creo, ni una vez, y sí entre el público alguien que ha preguntado, pero no sé quién ha sido exactamente, el término ciudadano. Somos clientes, pero no somos ciudadanos. Y yo vengo aquí a intentar defender el valor de ese término, que es que al ser ciudadanos somos sujetos de derechos y de obligaciones. Y firmamos una cosa muy chula, ya muy trasnochada, que se llamaba contrato social. Y ese contrato social es el que nos permite tener percepciones. Y cuando hablamos de seguridad interior, hablamos de percepciones de seguridad. Hablamos de que, claro que utilizamos todas las tecnologías, con un único fin, el que pongo en ese perfil de LinkedIn que ha leído el coordinador de las jornadas, ¿no? Que es mejorar la percepción de la seguridad interior de este país. Y entramos en territorio pedregoso. Resulta que ¿qué es un país en el siglo XXI? El concepto de nación que manejamos se diluye en un mundo globalizado, en un mundo de clientes. Me vas a disculpar, pero sí utilizáis mal los datos con vuestros algoritmos de inteligencia artificial y os pillo en un sesgo que atente contra los ciudadanos, vais a la trena directamente, por mucho negocio que genere, mientras no acabe el Estado. Si un día decidimos acabar con el Estado, pues vamos a ello con decisión y nos transformamos todos en clientes y somos sujetos de beneficios del sector financiero o de Amazon o de educación con una cosa que se llama Alexa, que educa a mis hijos. Bueno, vamos hacia una cosa que se llama supracórtex colectivo, así lo llaman los técnicos en la materia, psicólogos, sociólogos, ¿no? Donde ha salido un artículo anteayer en el ABC, creo que decía que éramos bastante más tontos los que llegan después que los que nos hemos educado anteriormente. ¿Por qué? Porque básicamente hemos
perdido o estamos perdiendo y, por favor, me gustaría interacciones del público en algún momento dado, nuestra capacidad de pensamiento profundo, nuestra capacidad de leer un libro. Somos capaces de tener 26 documentos abiertos y extraer muchísimo conocimiento relacional, pero conocimiento epistemológico, conocimiento ontológico, que es el que nos debiera acompañar en la puesta en funcionamiento de toda esta tecnología, toda esta parte de inteligencia artificial. Joder, con lo difícil que es encontrar la inteligencia natural y nos metemos en territorios tan complejos como es reproducir. Porque les recuerdo que la mayoría de la inteligencia que se está produciendo ahora, me van a permitir la terminología, es que la utilizamos mucho dentro, como hablamos mucho de yihadismo, pues utilizamos todo este tema de la desinformación, decimos que son ataques cuñaidistas. ¿Vale? Porque todo el mundo, sin tener ningún tipo de formación, es capaz de expresar una opinión más o menos inteligente sobre cualquier asunto de cualquier materia en nuestro mundo. Yo, por ejemplo, estoy hablando de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Ese sí es mi mundo, la ciberinteligencia. La inteligencia artificial no lo es. Aunque el otro día vino a verme un señor maravilloso que me dio una espectacular clase de cuántica sobre trampas de 2 electrones y autovalores que justamente eran los números primos o se acercaban a los números primos para que el algoritmo RSA se vaya a tomar por saco. Básicamente. Entonces eso está publicado en un paper, es fuente abierta y se puede seguir. Entonces, ¿se han dado cuenta de lo complejo que es el mundo? ¿Se han dado cuenta de la terrible complejidad de nuestro mundo? Los delicadísimos procesos de toma de decisión en cualquier materia son tremendamente complejos y los seres humanos estamos muy mal diseñados para eso. Nuestra capacidad de cómputo es de hercios, nuestra base es bioquímica, completamente ineficiente, y hemos generado y estamos generando un mundo cada vez más complejo que necesita capacidad de cómputo a terahercios, como mínimo, para tomar decisiones que ya se están tomando, y se están tomando por todos nosotros. Y esas decisiones están llevadas adelante por algoritmos de inteligencia, vamos a suponer medio artificial lo es, inteligencia menos, pero que toman decisiones sobre nuestra vida analógica. Y esos algoritmos tienen una relación con la parte de la extracción de datos. Nos estamos pegando un tiro en el pie con la entrada en otro mundo paralelo al de la inteligencia artificial, que es Internet de las cosas. Los trillones de dispositivos de Internet de las cosas nos inhabilitan absolutamente para mantener una cierta seguridad ¿sobre qué? Sobre la cadena logística. ¿Para qué voy a atacar dispositivos si ya los puedo generar con bicho dentro? ¿Cómo voy yo a controlar las 100.000 cámaras o 1 millón de cámaras que a precio de coste prácticamente se distribuyen en un gran comercio o en Amazon o en el distribuidor que sea, ya con bicho dentro? ¿Por qué? Porque hemos confundido dos cosas en nuestras sociedades. Una cosa que es un objetivo, que es la eficacia, la hemos cambiado por la eficiencia, y la eficiencia no es un objetivo, es la eficacia el objetivo. Lo que queremos es conseguir un objetivo, al precio que sea algunas veces. Seguridad interior juega a eso. Nosotros necesitamos siempre recursos porque el objetivo no puede ser la eficiencia, no lo podemos hacer al mínimo coste posible. Necesitamos que ustedes tengan la percepción, que no digo que lo estén, que tengan la percepción de que están seguros en su sociedad, porque si no, nuestra sociedad no funciona. Obviamente, después de las anteriores presentaciones, pues simplemente me gustaría ceñirme a un hecho que es de cultura general, porque creo que involucra todo lo que se ha estado hablando anteriormente. Ha habido una pregunta que me ha parecido genial, que es dos preguntas relacionadas con la atribución de la responsabilidad. ¿Cómo atribuimos la responsabilidad? Pues de eso va el tema de la ciberinteligencia. Resulta que creamos una red que se llamaba ARPANET, que era una red militar, y que estaba creada, diseñada y creada ¿para qué? ¿Para la seguridad? No, estaba creada para la resiliencia. Y esa resiliencia lo que
se le pedía a esa red es que al menos un nodo de la red sobreviviese a un ataque nuclear para desencadenar una contrarrespuesta. Pero la seguridad no tenía ningún tipo de valor en esa red. Y de repente, ¡zas!, la desbordamos a nuestro modelo social, nuestro modelo económico, nuestro modelo... y no podemos hacer trazabilidad y no podemos atribuir la responsabilidad porque no hay identidad digital. Y cuando hablamos de identidad digital, al menos yo no me refiero a la identidad digital de personas físicas, menos aún de personas físicas y jurídicas, sino que estoy hablando también de esos algoritmos de inteligencia artificial y de esos trillones de dispositivos que estamos poniendo en la red sin tener ningún tipo de confiabilidad en que vayan a hacer bien su trabajo, habitualmente al mínimo coste posible, y ya les digo yo que con el software menos orientado a la seguridad posible, porque eso cuesta dinero. Y reitero, hemos confundido un objetivo con un criterio. El criterio es el de eficiencia, el objetivo es el de eficacia. Mientras no entendamos eso, lo llevamos bastante mal. Y por eso hablo de la identidad digital, que supongo que acabaría con el negocio de muchos de ustedes, porque si hubiese identidad digital, yo podría en un momento dado atribuir responsabilidades. Y sabría si un algoritmo tiene, por ejemplo, un sesgo que genere daño a un ciudadano, no a un cliente, a un ciudadano. Y eso va a ocurrir, eso está ocurriendo. Supongo que, con lo que se ha contado anteriormente, les encantaría saber que claro que se puede utilizar para seguridad interior todo este tipo de inteligencia artificial. Podemos crear, por ejemplo, lo que serían nuestros policías de inteligencia artificial, policías autónomos. ¿Qué criterios éticos? ¿Qué reglas de enfrentamiento? ¿Qué les ponemos como criterios para actuar? Porque muchas veces la ética es discutible y la moral también. Lo que no suele ser discutible es la ley, y la ley es lo único que podemos aspirar a implementar, bajo nuestro punto de vista, en seguridad interior en todos estos dispositivos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una red seudónima, y así nos está pasando lo que nos está pasando, que gran parte de la inteligencia de esa red la hacen los cuñados, cuando no gente que de forma dolosa quiere influir o quiere dar una visión sesgada o con su sesgo de lo que él considera o ellos consideran que es la realidad, que no vamos a entrar en temas de dolo o de culpa en ese sentido. ¿Y por qué hablo de ciberinteligencia? Y espero que me vayas avisando, todavía queda, ¿no? Pues porque aquí estamos hablando de inteligencia económica, de acceso a los recursos, unos recursos cada vez más escasos. Por cierto, una malísima noticia, a escala histórica, hay un 100% de probabilidad de que suframos una cosa que se llama un efecto Carrington y nos quedemos sin tecnología, y a ver cómo salimos de esa. Porque todo esto nos está llevando a un punto donde la hiperdependencia tecnológica es absoluta. Los peces ya no se cultivan, o sea, los peces ya no se pescan, perdón, se cultivan en piscifactorías, que están precisamente mantenidas con algoritmos de inteligencia artificial que dan los nutrientes necesarios a esos pescados para que lleguen a un precio razonable a nuestra cesta de la compra. Si hubiese que pescarlos, aquí no comía peces nadie. Esa es nuestra hiperdependencia tecnológica, en la cadena de suministro, con esos algoritmos que son los que hacen que a Mercamadrid todas las mañanas entre la cantidad adecuada de alimentos para que podamos adquirirlos a un precio razonable y con ciertas garantías sanitarias. ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cibercrimen? Y con eso ya dejo más preguntas que respuestas. Ya no estamos hablando de perseguir pederastas por la red, que también, pero eso ya no es un tema de tecnología pura. Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de que estamos o necesitamos adquirir capacidades, y lo estamos intentando, para cuando nos llegue un algoritmo defectuoso, seamos capaces de decompilarlo y extraer las conclusiones adecuadas para ver si había alguna actividad dolosa en ese algoritmo de toma de decisión. Porque los algoritmos de toma de decisión pueden ser programados de forma dolosa o pueden ser programados de forma culposa, y entonces la responsabilidad sería civil. Pero si son programados de forma dolosa,
podemos tener un problema. Estamos hablando de que necesitamos adquirir competencias en materia de algo muy divertido, como que la trazabilidad de los datos están en tránsito entre CPDs de distintas naciones. ¿Se imaginan qué infierno forense es eso para nosotros? Esto ya no es hacer un volcado de un ordenadorcito, de un señor que tenía fotografías más o menos discutibles sobre algo. Estamos hablando de hacer forense de datos en tránsito entre CPDs que están en la nube. Estamos hablando de hacer forenses de brazos robotizados con inteligencia artificial que se diseñaron en 1985, y en 1985 no había una cosa que se llamaba USB, ni Wi-Fi, y hay que hacerlo mientras se está funcionando en una cadena de producción. Esas son las competencias que nosotros tenemos que adquirir, así que por favor paguen los impuestos, que nos tenemos que formar muchísimo. Y todo talento será bienvenido, todo talento será bienvenido. Dicho lo cual, podemos utilizar todas estas tecnologías no para el control del ciudadano, aunque también se dejan controlar por otros organismos, y no digo organismos, por otras empresas, por otras corporaciones. Bueno, tampoco estaría mal que se dejasen controlar por nosotros siempre que aseguremos esos derechos fundamentales de alguna manera. Por cierto, blockchain muy interesante a nivel político para asegurar esos derechos y trasladar al modelo del ciberespacio lo que sería la división de poderes, algo a estudiar a medio plazo. Y me he ido yo de la explicación porque me ha parecido tan interesante lo que han contado los ponentes anteriores a mí, que me gustaría sobre todo hacer pensar. Esto es inteligencia colectiva más que inteligencia artificial. Tenemos que pensar y tenemos que trasladar y tenemos que generar un montón de conocimiento epistemológico, porque no nos vale el del mundo digital. Son nuevas categorías las que tenemos que ir trasladando, sobre todo por un tema de territorialidad. El ciberespacio no tiene realmente territorios, y por temas relacionados con esa incapacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones en un tiempo razonable en tiempos de ciberespacio. Y por mi parte he cumplido como un campeón, 18 minutos. Muchas gracias. Enrique, la verdad es que no te había escuchado antes y nos ha hecho, se ha podido concienciarse muy bien, o sea, enhorabuena. Yo creo que si hay preguntas, solamente son dos por... Luego si le podéis, por LinkedIn o por sea... Por LinkedIn, porque yo tengo que... Entonces, ir, perdonadme. Había una pregunta que levantó primero la mano y luego había por allí levantó otra persona, pero bueno, las reglas, lo siento. Nombre y pregunta. Intentemos ser también un poquito escuetos en la respuesta. Hola, buenos días. Yo soy Luis Castillo. Quería preguntarle sobre el tema de la identidad digital, si ve probable que se implante alguna vez y hasta dónde llegaría. Es decir, ¿llegaría a identificar a quién ha hecho el algoritmo o hasta dónde llegaría esa identidad digital? Identidad digital tiene un objetivo, y el objetivo es la trazabilidad de los procesos y la identidad de quien los genera. ¿Hasta dónde llegaría? Pues esto es un problema de derecho internacional público. Tendría que ser un acuerdo a nivel internacional y habría que trasladar no las distintas sensibilidades, sino los distintos sistemas y culturas al problema de la identidad digital. China no entiende exactamente lo mismo que España en cuanto a lo que significan los derechos humanos, ¿vale? Entonces, sería un problema interesantísimo y magnífico de derecho internacional público que se está intentando llevar al mundo doctrinal poco a poco y que se está intentando trabajar. ¿Se conseguirá? Por nuestro bien, si no, lo llevamos bastante crudo. Se está intentando a nivel internacional, sí. Otra preguntilla por aquí. Buenos días, Sonia Fernández. Yo quería preguntar, a la vista de los riesgos que existen, ¿qué medidas, si se están tomando algunas medidas o se están estudiando precisamente para evitar los malos usos y la manipulación y la posible alienación de los ciudadanos como tal? La mejor medida que podemos tomar, sin lugar a dudas, es la formación y la autoformación. Es un tema que ya no va de concienciación. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda del mundo analógico. En este país los contratos eran verbales hasta mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la población era analfabeta. ¿Para qué ibas a poner algo por escrito si nadie sabía leer y escribir?
Bueno, pues resulta que necesitamos no saber leer y escribir, sino que necesitamos aprender a jugar a un ajedrez que tiene n dimensiones, donde las piezas se mueven como quieren, no hay un objetivo claro para vencer y más o menos cada uno hace lo que quiere. A partir de ahí, pues formación continuada. Pues lo estamos intentando todos, pero fundamentalmente tenemos que asumir una cosa: la información está ahí fuera. Lo que tenemos que adquirir son capacidades en lo que sería capacidades de vigilancia tecnológica, de inteligencia económica, ¿no? Inteligencia estratégica, saber validar fuentes y no ser vagos, porque lo que somos muy vagos. Yo que me enfrento a cohorte tras cohorte de chavales que me entregan TFMs y TFG, hombre, podían irse al menos a Google Academics a copiar. O sea, es que existe Google Academics, por darle un pequeño nivel al tema de corto y pego, ¿no? No me voy a las 5 primeras entradas de Google, que hombre, no seamos vagos, tenemos que aprender, la información está ahí fuera. Por ejemplo, todo este movimiento hacker bueno, pues si tienes 1 millón de vídeos que te enseñan a hacer 1 millón de trastadas diferentes. O sea, la información está ahí fuera. Yo en un momento dado, voy a tener que enseñar a desarrollar ese tipo de capacidades. No, mira, yo te enseño a saber mirar, a saber ver, a saber relacionar, a generar inteligencia colectiva. Pero lo que es la enseñanza pura, doctrinal, al menos en temas tecnológicos, bajo mi punto de vista, está caduca. Fenomenal. Muchísimas gracias, ha sido un placer.